Televistazo con Gabriela Baer y Stephanie Espín. Amigos, buenas tardes. Comenzamos Televistazo con las últimas novedades sobre el encuentro deportivo que tendrá nuestra selección ecuatoriana ante Paraguay. Gaby. Así es, Steffi. La tricolor ya tiene lista su alineación. Saludamos a Luigi. Luigi, cuéntanos los pormenores. ¿Qué tal, Gaby, Steffi? Muy buenas tardes, amigos. Día de eliminatorias, otro partido clave para Ecuador que recibe a Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro. La Tri, el sueño redondo. Sebastián Becasés, entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol, ha probado variantes ofensivas para este compromiso contra Paraguay. Nos conectamos con Teo Pozo, quien está desde temprano en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Teo, te preguntamos, ¿hay cambios de última hora en el 11 de la tricolor? Sí, Luigi, se presentan modificaciones en el 11 inicial para enfrentar a Paraguay, casi de último momento, porque se venían manejando algunos nombres en la línea de 3, en los extremos. Eso prácticamente se ha ratificado, aunque el jugador Ángelo Preciado, quien hasta ayer había sido descartado en el 11 titular, ha vuelto a ingresar. Se hablaba de Alan Franco por ese costado, por la banda diestra, pero va a ser Preciado quien ocupe esa banda, así como fue en el partido contra Perú. Franco, en cambio, va a ser movido a la mitad de la cancha junto a Moisés Caicedo. Y hay un nombre que aparece, sí, que puede ser el revulsivo, la sorpresa en el 11, y esto se confirmará cuando empiece el partido, y es el jugador Pedro Vite, sí, que puede estar acompañado por Alan Minda para que sean los generadores de juego para abastecer a Egner Valencia. Así es que sí, hay modificaciones de último momento para la selección ecuatoriana de fútbol, que ha tenido también intensa actividad en esta mañana, en día de partido. Los jugadores han tenido el desayuno, después han hecho una activación en la casa de la selección, algo que se acostumbra en el fútbol moderno, para poner a punto a los jugadores para el compromiso. A las 12 ya almorzaron y está finalizando la charla técnica, los últimos planteamientos en este instante, sí, de Sebastián Becasés, el técnico de la tricolor, para enfrentar a Paraguay. Y de esta manera el equipo en pocos minutos ya se desplazará acá al estadio Rodrigo Paz Delgado para intentar mantener la hegemonía que tiene sobre Paraguay en las eliminatorias sudamericanas, sobre todo jugando como dueño de casa y con el condimento especial de que Ecuador va a enfrentar a Gustavo Alfaro, el ex seleccionador de la tricolor, y que además impulsó la carrera de algunos de los chicos que hoy se han consolidado como titulares en la tricolor nacional. Ecuador suma 11 puntos y hoy apunta a sumar 3 unidades, sí, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, para seguir avanzando en esta carrera a la Copa del Mundo 2026. Y el cuerpo técnico apunta a sostener la pelota, a lastimar a Paraguay, y espera una cancha rápida, porque el presagio del clima es que se presente lluvia. Así es que intentarán también aprovechar la condición de remates de media y larga distancia en ese escenario, si es que la lluvia aparece en el escenario de Liga Deportiva Universitaria. Así es que Ecuador está listo para lo que será este gran partido a partir de las 4 de la tarde acá en el escenario deportivo, que es la nueva casa de la selección. Luigi, volvemos contigo, que tienes más detalles, sí, de la jornada de eliminatorias. Gracias, Teo. Más adelante volvemos a establecer contacto para que nos cuentes más novedades de este compromiso. El entrenador de Paraguay, Gustavo Alfaro, fue el entrenador de Ecuador hasta el Mundial de Qatar, por lo que conoce virtudes y defectos de los jugadores ecuatorianos. ¿Qué tanta ventaja le da esto a Paraguay? Patricio Díaz nos da algunos detalles. La selección de Ecuador enfrenta a su ex técnico. Y aunque Gustavo Alfaro dice que eso no es una ventaja, su conocimiento de los jugadores ecuatorianos más importantes puede influir en el partido de esta tarde. Durante la dirección de Alfaro, saltaron a la titularidad figuras como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, entre otros. El estratega sabe sus fortalezas físicas y técnicas, pero también sus debilidades, lo que le va a permitir contrarrestarlas con jugadores paraguayos que son fuertes a la hora de frenar el juego. Él reconoce que habló con sus dirigidos
sobre lo que conoce de Ecuador. Les hablo de las complejidades que van a tener, de cómo son los partidos, las cosas que van a hacer, pero fundamentalmente pongo énfasis o me centro en lo que nosotros tenemos que hacer. Fue más amplio y específico sobre algunas de las bondades de otros jugadores, como el peligro de la verticalidad de Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado por los costados. Incluso el juego de Alan Franco en sus funciones de medio campo. Alfaro tiene entre sus notas que Ecuador, con pelota parada, marcó goles de cabeza sorpresivos y la figura que entraba entre los defensas era Félix Torres. Yo conozco a los jugadores ecuatorianos de la misma manera que ellos me conocen a mí. Entonces es recíproco. ¿Quién tiene más ventaja? Nadie tiene ventaja en ese sentido. Yo diría que Ecuador tiene más ventaja en ese sentido porque hasta tiene un ayudante de campo que era mía trabajando con Sebastián Becasese, que sabe cómo planifico los partidos, las charlas que hago y todo lo demás. Sin embargo, Alfaro adelantó que uno de los planes que usará es tener el balón, lo que impedirá que la tricolor los obligue a hacer desplazamientos largos que desgasten a Paraguay físicamente. Otra de las acciones que pedirá a sus jugadores es romper la presión con la que Ecuador juega en Quito. Los dos anuncios de su estrategia demuestran el conocimiento que tiene de la tricolor y de su forma de juego de local. Y es algo que deberá tomar en cuenta Ecuador en el partido de esta tarde. Revisamos las posibles alineaciones tanto de Ecuador como Paraguay para el partido de esta tarde en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Sebastián Becasese se alinearía con Hernán Galíndez en el arco, ya decíamos la línea de 3 con Félix Torres, William Pacho y Pierre Hincapié, el bloque más sólido que tiene la tricolor. En el medio campo, Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán por las bandas, doble volante central con Alan Franco y Moisés Caicedo. Gonzalo Plata era el que se perfilaba para jugar por este costado, pero finalmente será Pedro Vite el que entra en el once inicial junto a Ener Valencia y Alan Minda como los tres atacantes. Mientras que la selección paraguaya, hoy dirigida por Gustavo Alfaro, tendría a Roberto Fernández en el arco, una línea de 5 con Juan Cáceres, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Omar Alderete como centrales, Agustín Sández, que debuta con la selección paraguaya como lateral izquierdo en reemplazo de Junior Alonso. En el mediocampo, Andrés Cubas junto con Damián Bobadilla, Julio Enciso y Miguel Almirón en la generación de fútbol, y el delantero de Liga Deportiva Universitaria, Alex Arce, sería el piloto de ataque de la selección paraguaya. Y usted, con su teléfono celular, escanee el código QR que va a aparecer en su pantalla. Está aquí y usted responda, ¿cuál será el resultado del partido Ecuador versus Paraguay? Si cree que gana Ecuador, si cree que va a ser un empate o si cree que gana Paraguay. Más adelante veremos el resultado de esta encuesta para nuestro público aquí en Televistazo. Apagones en caída libre. Para que las hidroeléctricas de Paute puedan recuperar sus niveles de agua en sus embalses, la central Minas San Francisco tiene la capacidad de reemplazar la producción de Masar, que durante las mañanas apaga sus unidades para ahorrar agua. Sin embargo, esa cuarta hidroeléctrica también está en riesgo de llegar a los niveles mínimos para continuar con sus operaciones. Diego Cuenca describe la situación. Las 4 hidroeléctricas Azuay cubren cerca del 40% de la demanda nacional de energía. Y en tiempos de crisis por el estiaje, no han dejado de producir a pesar del riesgo de que sus embalses se queden sin suficiente agua para poder funcionar. Entre ellas está Masar, Molino y Sopladora, que juntas tienen capacidad para generar 1.757 megavatios. Pero cuando las 3 reducen sus operaciones o una de ellas se apaga, hay otra central que cubre ese déficit, mientras las otras recuperan sus niveles de agua. Esa es Minas San Francisco, que está a 230 kilómetros al sur del complejo Paute. Pero también está en riesgo de paralizar su operación, porque el nivel de agua de su embalse tuvo una caída significativa. Desde el 23 de septiembre hasta este 10 de octubre, cayó 785 metros sobre el nivel del mar, es decir, a 2 metros del nivel mínimo para funcionar. Eso ocurre porque el caudal empezó a disminuir a inicios del segundo semestre de este año. Normalmente ingresan 116.000 litros de agua por segundo, pero en este mes solo ingresan 7.480 litros por segundo. Y en esas condiciones los operadores de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC,
En las 2 primeras semanas de octubre, solo encendieron 2 de las 3 unidades de generación, produciendo el 70% de su capacidad de 270 megavatios, que alcanza para entregar energía a unas 400.000 familias. Este panorama complica la recuperación de las reservas energéticas de Masar, que según el Ministerio de Energía, están degradadas. Así, el corazón hidroeléctrico del país intenta sobrevivir a cuentagotas, entre los apagones y la falta de lluvias, que según el INAMI, no llegarán con intensidad hasta diciembre. Y a pesar de la suspensión del servicio eléctrico, la atención en lugares turísticos no se detendrá. Restaurantes, hoteles, locales comerciales han previsto alternativas para recibir a huéspedes y clientes. El feriado nacional se vivirá en medio de apagones. Los dueños de restaurantes, hoteles y locales que funcionan en lugares turísticos no suspenderán actividades y han previsto alternativas para atender a clientes y turistas. En Quito, los restaurantes del centro histórico han comprado candelabros y faroles para crear un ambiente acogedor que no dependa de la energía eléctrica. Cuentan con parlantes recargables y priorizan la oferta de bebidas calientes como colada morada, café pasado, morocho y canelazo. En otros locales han ideado experiencias para sus clientes. Vamos a tener viernes, sábado y domingo con un danzante que va a hacer a nuestros clientes cada media hora una danza de la lluvia. Entonces la gente se va a levantar para hacer una actividad, para ver si nos ayuda la naturaleza. En Baños, donde el 90% de su población vive del turismo, los hoteles han implementado el uso de paneles solares y promueven atractivos turísticos en la noche, como el Bosque Encantado, donde hay 15 estaciones temáticas con duendes, hadas, brujas y dragones. Vamos a tener shows con fuego, malabaristas, el canelazo de cortesía, el vino. En Cuenca, los operadores turísticos y propietarios de hoteles ofrecen recorridos por lugares céntricos de la ciudad y priorizan horarios diurnos por temas de seguridad. Estamos sacando nuevas rutas. Normalmente, por decir anteriormente, sacábamos un Caja, Singapirca, el City Tour. Ahora estamos viendo por los alrededores. Nabón, por decir el Cantón Nabón, el Cantón Oña. En otras ciudades turísticas de la costa, como Atacames y Guayaquil, el sistema hotelero ha invertido en generadores para brindar comodidades a sus huéspedes. Con su teléfono celular, escanee el código QR que aparece en pantalla para que pueda tener acceso a toda la información sobre los apagones y su cronograma de aplicación a escala nacional, desde hoy hasta el domingo. El huracán Milton se ha degradado a categoría 1 con vientos de 136 kilómetros por hora y sale al Océano Atlántico tras atravesar la península de Florida. El fenómeno sigue produciendo vientos y lluvias torrenciales que hasta ahora dejan 5 muertos y más de 3 millones de viviendas sin electricidad. Liliana Suárez nos informa. Milton tocó tierra en Florida, Estados Unidos, a las 8:30 de la noche de este miércoles, en Cayo Siesta, como un huracán de categoría 3. Vientos de 193 kilómetros por hora azotaban el área y una hora más tarde ya había más de 1 millón de residentes sin energía eléctrica. Y la cifra fue aumentando. Los estragos son enormes. La marejada ciclónica inundó comunidades enteras. El huracán arrancó el techo de una sucursal de Bank of America en la ciudad de Bradenton. También destruyó el techo del estadio Tropicana Field en Tampa, que estaba siendo usado como refugio para miles de socorristas y las tropas de la Guardia Nacional. Una casa se incendió. Además, una grúa cayó sobre un edificio en San Petersburgo. Ayer, horas antes de su llegada, se formaron 26 tornados que dejaron 5 muertos en el condado de St. Lucie, decenas de heridos y 125 casas destruidas, muchas de ellas en comunidades de adultos mayores. El Centro Nacional de Huracanes confirmó que Milton mantuvo su intensidad durante la noche y la madrugada mientras cruzaba el estado. A esta hora, reducido a huracán de categoría 1, salió hacia el Atlántico por Cabo Cañaveral y sigue produciendo vientos y lluvias que dejan a más de 3 millones de usuarios sin servicio eléctrico. El Frente
Gabinete de Seguridad movilizará 80.000 uniformados a escala nacional para el control de la seguridad ciudadana durante el feriado. El sistema financiero y otros servicios públicos y privados estarán disponibles durante el fin de semana. Raúl Romero informa. Para este feriado, el sexto del año, el bloque de seguridad movilizará 80.000 uniformados entre militares y policías a centros comerciales, financieros, lugares turísticos, carreteras, puestos fronterizos y cárceles. Los operativos se ejecutarán de manera coordinada con la Secretaría de Gestión de Riesgos, el ECU 911 y el Ministerio de Transporte. Se priorizarán las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y los cantones Quito y Ponce Enríquez en estado de excepción. Desde este mediodía, la Agencia Nacional de Tránsito realizará controles preventivos en las terminales terrestres de todo el país. Brigadas móviles revisarán el estado de las llantas, luces, vigencia de matrículas, revisión técnica. Vigilarán que las cooperativas intercantonales e interprovinciales cumplan con el número permitido de pasajeros. A los conductores les realizarán pruebas de alcocheck de forma aleatoria. El sistema financiero privado garantizó el servicio bancario durante el feriado. La Asociación de Bancos, integrada por 12 entidades financieras, informó que la atención se mantiene en todos los canales digitales, cajeros automáticos, en las sucursales de los centros comerciales y oficinas con horario diferido sujeto a los cortes de energía eléctrica. La Cruz Roja atenderá emergencias de salud. Más de 600 personas entre voluntarios, médicos, paramédicos, especialistas en rescate, telecomunicaciones, logística, trabajarán las 24 horas desde este viernes. El personal se movilizará a los sitios de concentración masiva y carreteras más transitadas. Guayaquil, ausente o sin rumbo. Aunque con breves e incompletas referencias a la ciudad, el alcalde Aquiles Álvarez no desaprovechó el momento para criticar abiertamente al presidente de la República. El discurso del primer personero de la ciudad se limitó a enlistar los espacios donde se ha ejecutado obra pública, evitó adentrarse en los problemas más críticos de Guayaquil. Su objetivo no era hacer un recuento de obras, eso empezó diciendo el alcalde, que estaba allí para hablar de historia. Así marcó la cancha como para que nadie espere referencias a los problemas de una ciudad que pasa por su peor momento, con territorios gobernados por las mafias, jóvenes cooptados ante la falta de oportunidades, una sociedad que ve cómo se amplía la distancia entre la realidad y sus expectativas de bienestar. Asuntos que no requieren de arengas genéricas, sino de un proyecto claro y sostenible en el tiempo, y esto último es lo que estuvo ausente. El alcalde dio una cifra, 210 millones, y enlistó los sectores de la ciudad donde han sido invertidos. Pero no contó hacia dónde camina Guayaquil, cuál es la visión, en qué quiere que se convierta la ciudad. No fue la sesión solemne el espacio para hablar de la Guayaquil de hoy o de la del futuro. El alcalde iba a hablar de historia. Y no solo de eso, porque el discurso de Aquiles Álvarez tuvo dos caras, una de Guayaquil desde una referencia histórica al vuelo, complementada por el valor invertido en asfalto, pasos a desnivel, aceras y bordillos. Y la otra, la del ajuste de cuentas en esa pugna abierta que mantiene con el Ejecutivo en distintos rediles. Esto último empezó con un mensaje directo para los 4 candidatos presidenciales que estaban presentes. Les pido, señores candidatos, que luchen por hacer respetar la democracia, y estoy seguro que lo harán, y que gane el que Dios quiera, que gane el mejor. No permitamos que pasen locuras en nuestro país. Sin nombrarlo, Aquiles Álvarez se enfiló contra el presidente de la República, haciendo del momento solemne de la ciudad un espacio de exposición de sus problemas personales. Hemos resistido a múltiples amenazas, a las físicas y a las humanas, a las que provocan daños por su intensidad y a las que causan más daño por su pequeñez intelectual y espiritual. Hemos resistido y hemos avanzado porque Guayaquil no se somete a injusticias ni arbitrarios, a impostores o a imposiciones. El guayaco percibe y en el caminar saca a los falsos, mentirosos y ambiciosos,
El guayaco es inteligente, no es bobo, se hace, pero después te cruza la factura. 13 minutos le fueron suficientes para repasar la historia de la ciudad y para la gestión de sus rencillas. Pudieron ser más si se abordaban los problemas estructurales de la ciudad, si se animaba a contar cuál es la figura que resulta de esas pocas piezas que puso en el tablero. Pero no fue la conmemoración de los 204 años de independencia de Guayaquil el momento ni el espacio para darles forma. En su discurso por la independencia de Guayaquil, Daniel Noboa habló poco de la ciudad. La mayor parte de su alocución la dedicó a hablar de sí mismo, de su gestión y principalmente de su padre. Luisa María Heredia con el análisis. A Daniel Noboa exaltar a Guayaquil le tomó apenas un minuto. Su discurso en la sesión solemne que organizó la presidencia para conmemorar la independencia de la ciudad inició con un repaso rápido de la gesta. La usó como un ejemplo para decir que los cambios como el que ha ofrecido su gobierno toman tiempo y requieren de esfuerzo, que él asegura que sí está haciendo. Pero sobre todo que hay que avanzar en la dirección correcta para lograr el triunfo final. Esa perseverancia y claridad también la aprendí de mi padre. Hecha la alusión histórica, rápidamente incorporó a quien sería la pieza principal de su alocución. El empresario y ex candidato a la presidencia Álvaro Noboa, su padre. Para entonces él ya había sido condecorado con la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz y se había convertido en la atracción del acto, en el que intervino algunas veces poniéndose de pie para agradecer los aplausos. Así blindado por la simpatía de su padre y en el marco de las festividades octubrinas, el mandatario, que llevaba casi una semana sin dar la cara al país sumido en la crisis energética, decidió hacerlo. Quiero hablarles cara a cara sobre algo que nos repercute a todos, el sector energético. Enfrentamos, sí, una de las crisis climáticas más severas de los últimos tiempos, donde por malas decisiones del pasado dependemos en materia energética únicamente del clima. Una vez expuesto el problema, el origen y las causas de la crisis energética, pero no las soluciones, Noboa volvió a apelar a su padre, a la aceptación que tuvo, como intentando contagiarse. No solo se comparó con él, dijo que eran iguales. Sí, como mi padre, fue un líder improbable, una persona especial. Y eso de ahí es lo que aprendí durante mi juventud. Se adjudicó la trayectoria empresarial y política familiar como parte de la experiencia que lo preparó para la presidencia. Tuve esa ventaja. Tuve esa carrera, tuve esa universidad, esa educación de la vida que me convirtió también en otro líder improbable, pero en un líder improbable bastante preparado para los momentos más duros. Así Noboa habló 12 de los 14 minutos que duró su discurso, de sí mismo. Escogí ser candidato a la presidencia en un momento muy difícil. Y ser presidente por 18 meses con esas condiciones, o tienes que estar extremadamente comprometido o extremadamente loco. Y yo creo que estoy un poco en las dos cosas. Su intervención la cerró hablando de su misión de vida, que también la comparó con la de su padre, y aseguró que ganará las elecciones del próximo año. Los gritos del equipo de trabajo y la familia, que fueron los únicos que lo acompañaron en el Salón de la Gobernación, no faltaron. Los 3 magistrados constitucionales que deben ser elegidos hasta febrero del 2025 tardarán más tiempo en ser seleccionados. Hoy, la comisión encargada presentó el cronograma. Prevén terminar el proceso en abril, 2 meses después. Informa Jacqueline Rodas. La comisión encargada de renovar 1/3 de la Corte Constitucional se conformó con retraso y ahora se ven las consecuencias. En su primera aparición pública, Juan Izquierdo, presidente de la comisión, presentó el reglamento y el cronograma. Ponen como fecha tope para nombrar a los 3 magistrados constitucionales del 23 de abril de 2025. Pero 2 meses antes, en febrero, los jueces que deben ser reemplazados ya habrán cumplido su periodo y deberían salir de la Corte por sorteo. Sí, eso es así, por eso nosotros vamos a acortar todos los términos posibles, siempre y cuando bajo el ejercicio de la corresponsabilidad de las distintas funciones del Estado. Recordemos que también hay un banco de elegibles, ¿no? Que si se llegara a dar el caso por cualquier problema ajeno a nuestra voluntad, también está en un banco de elegibles. Esto solamente lo dejo como comentario adicional. El pasado 5 de abril, la Corte Constitucional dio 10 días al presidente Daniel Noboa, a la Asamblea Nacional y a la Función de Transparencia
Valencia para que nombren sus delegados. Ninguno cumplió el plazo. Luego renunció un comisionado que no será reemplazado. La comisión trabaja con 5 de sus 6 integrantes. Hoy tienen previsto solicitar a las funciones del Estado que envíen las ternas con los nombres de los 9 aspirantes a magistrados constitucionales. Izquierdo asegura que el reglamento garantiza que ganen los mejores perfiles. Vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para poder darle al país y en este caso también a la Corte Constitucional los jueces que tengan los mayores requisitos, que dominen mejor la materia. Sobre las críticas que ha recibido el comisionado del Ejecutivo Fernando Yávar por ser abogado de la ministra Mónica Palencia en su juicio político, Izquierdo dijo que no se puede pronunciar. La delegada Laura Flores también rebatió las críticas a su falta de independencia porque es secretaria de una comisión de la Asamblea. Medio Oriente, la guerra no declarada. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, enfrenta presiones internas y externas por la intensidad de la respuesta bélica en la Franja de Gaza, luego del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023. Pero además, Netanyahu es uno de los protagonistas en el conflicto entre árabes e israelíes desde hace casi 30 años, cuando asumió por primera vez el gobierno. Hoy, en el último reporte de esta serie, revisamos su trayectoria política y militar en medio de la extensión del conflicto en Medio Oriente. Benjamín Netanyahu es el político israelí que por más tiempo ha ocupado el cargo máximo de la política de ese país. Casi 18 años en varios periodos, no todos consecutivos, desde que ganó su primera elección en 1996. Tenía 46 años y se convirtió en el primer ministro más joven. Su vida política estuvo precedida por varios años de vida militar, desde que a los 18 años se unió a las fuerzas de defensa durante la Guerra de los 6 Días en 1967, que enfrentó a Israel contra una coalición formada por Egipto, Siria, Jordania e Irak. Luego Netanyahu fue jefe de fuerzas especiales y luchó en el frente de batalla en la Guerra de Yom Kippur en 1973, otro episodio en la larga historia de conflictos de Israel con el mundo árabe. Sirvió como embajador ante las Naciones Unidas entre 1984 y 1988, y en 1993, ya de regreso en Israel, se convirtió en el líder del partido Likud, que lo catapultó al cargo de primer ministro. Benjamín Netanyahu ha llegado a importantes acuerdos de paz con países árabes. En 2020, los llamados Acuerdos de Abraham consolidaron la relación con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y meses más tarde con Arabia Saudita. Pero las diferencias con el pueblo palestino son hasta ahora irreconciliables. En 1998, Netanyahu firmó un débil acuerdo de paz con el entonces presidente de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, Yasser Arafat. Arafat aseguró que no regresarían la confrontación y la violencia que enturbiaban las relaciones entre israelíes y palestinos. Se comprometía a controlar el terrorismo en Gaza y Cisjordania, pero en ese frente Arafat tenía un gran enemigo interno: Hamas, que lo acusaba de no ser lo suficientemente duro con Israel. El movimiento aseguró que nada detendría los ataques de su brazo armado contra civiles israelíes desde la Franja de Gaza. Tras la muerte de Arafat en 2004, la OLP pasó a ser dirigida por Mahmoud Abbas, a quien el movimiento Hamas arrebató el poder en Gaza en las elecciones de 2006. En 2014, en el tercer periodo de gobierno de Netanyahu, Israel bombardeó la Franja de Gaza en un enfrentamiento contra el grupo Hamas ante el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. Una guerra de 49 días que dejó 2.300 muertos en el lado palestino y que cesó con un alto al fuego indefinido, hasta 2021, cuando la expulsión de palestinos por vía judicial de un barrio en Cisjordania encendió un nuevo conflicto durante 15 días. Y el más reciente, luego del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023. Por los alcances de este último conflicto, Netanyahu soporta oposición interna, pues una parte de la sociedad israelí se ha volcado en el último año a las calles a pedir su renuncia.
También fue acusado ante la Corte Internacional de Justicia por crímenes de guerra y el fiscal Karim Khan pidió la emisión de una orden de detención. Pero él ha insistido en que la guerra terminará con la destrucción de Hamás y mantiene otros frentes de combate en la región contra facciones armadas a las que acusa de auspiciar el terrorismo, pero sin llegar a declarar la guerra contra estados como Líbano o Irán. El Premio Nobel de Literatura 2024 fue concedido hoy a la escritora surcoreana Han Kang. El comité de la Academia asegura que Kang, con más de 30 años de trayectoria, merece el galardón por su intensa prosa poética y expone la fragilidad humana. The Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang. El presidente del Comité Nobel, Anders Olsson, anunció el Premio Nobel de Literatura para Han Kang, una escritora de novelas y poesía surcoreana de 53 años, la primera persona de ese país y la primera mujer asiática en recibir el galardón. Olsson elogió la empatía de Kang por las vidas vulnerables, a menudo femeninas, que representa con sus personajes en sus obras. Su debut literario fue en 1993, con una serie de poemarios titulado Invierno en Seúl. En 1998 publicó su primera novela, Ciervo Negro, una historia que explora la soledad, el desamor y el abandono. Pero la Academia de Literatura resalta particularmente su obra Human Acts, de 2014, que transcurre durante el levantamiento civil sofocado por la dictadura militar surcoreana en su ciudad natal, Gwangju, en 1980. Cine nocturno en un cementerio y ferias ganaderas son algunos de los eventos que se realizarán durante el feriado de este fin de semana. Diego Puente con el recuento de las actividades. Desde un recorrido por un cementerio hasta conciertos y exposición de ganado son parte de la cartelera de eventos del feriado y fin de semana. La Otra Cara de Ibarra, una organización que busca perpetuar historias y leyendas de la ciudad, realizará proyecciones de películas de terror en el cementerio San Francisco este viernes desde las 7 de la noche. Antes de la proyección se realizará un recorrido por las tumbas y se contarán leyendas de personajes siniestros que todavía las ocupan, como por ejemplo Juan el Zancudo. Luego se realizará la proyección de la película La Monja. 54 expositores participarán en la Feria Nacional del Queso, Chocolate y Pan que se realizará en Ambato y que se extenderá del viernes 11 al domingo 13 de octubre de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada al Centro Empresarial y de Negocios de la Cámara de Comercio de Ambato es gratuita. Ahí se presentarán 41 variedades de queso, festivales gourmet, demostración de chocolates y cata de panes de Tungurahua. Desde este jueves hasta el domingo se desarrollará la Expoferia Ganadera en Durán, en el recinto en la vía Durán-Yaguachi. Se exhibirán 600 ejemplares y estarán 50 expositores. Se podrá ingresar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. En la feria habrá conciertos en los que estarán la Sonora Dinamita, Junior Ranel y Tributo Vallenato. En la Amazonía los turistas pueden disfrutar de las cascadas, ríos y paisajes. Durante el feriado habrá ferias gastronómicas en Agua Agrio, Pastaza y Macas y también expresiones culturales de pueblos indígenas. Guayaquil, sus discretos encantos. Aunque el encebollado, el bolón, los cangrejos son íconos de la gastronomía guayaquileña, hay platos que solían ser parte del día a día en los hogares y hoy luchan por no desaparecer. Las achochas rellenas, el arroz con ubre, lengua guisada, el caldo de bagre, son joyas gastronómicas que han sido poco a poco desplazadas por la comida rápida y nuevas tendencias culinarias. Fernando Terranova nos muestra algunas de estas delicias de antaño. ¿Recuerdan esos sabores que nos transportaban a la cocina de la abuela? Esos platos de antaño cocinados a fuego lento, con ingredientes sencillos, pero llenos de amor, en tiempos en que la vida se tomaba con calma y las comidas se disfrutaban como momentos significativos. Niños envueltos, caldo de arroz de cebada, patitas de cerdo lampreadas, estofado de riñón o de corazón con papas fritas, polvo de arvejas.
son platillos de antaño que están resurgiendo en redes sociales, con influencers gastronómicos que replican las recetas y las mantienen vivas. Otro de esos platos es la choccha rellena, servida en caldo o con arroz. Aunque poco común hoy en día, el chef y académico Starwin Zambrano destaca que su textura firme pero delicada la hace perfecta para rellenar. En son de broma lo digo, es el canelón ecuatoriano. En vez de usar una pasta, tengo un vegetal que me ayuda muchísimo. Puede ser de carne, puede ser de pollo, puede ser de queso, todas las proteínas. Algunas preparaciones que eran populares en los hogares ecuatorianos ahora son casi desconocidas para las nuevas generaciones, como el arroz con ubre y la lengua guisada, que eran parte del menú cotidiano, pero que hoy son vistas con algo de resistencia. Puede ser un punto porque la juventud de hoy día come poca víscera, ¿no? Una broma que siempre hacen mis hijos es que son criados a base de cola y cachitos, dice la gente. Y eso lo hemos perdido en el camino, ¿no? Yo creo que hay que inculcar más el buen consumo del buen alimento. Otra receta que ha quedado eclipsada por las tendencias modernas es el tradicional caldo de bagre. El chef Mesías Kulkai menciona que esto se debe a la cultura de la rapidez. Yo creo que la dificultad de conseguir el producto, últimamente todo el mundo trabaja, entonces allí ya no hay el tiempo suficiente, ¿no? Las mamás, las abuelitas cocinaban, se dedicaban a cocinar con ese amor que lo hacían y bueno, lo hacían, pero hoy por hoy ya no tienen el tiempo suficiente. Joyas gastronómicas que muchos ya no conocen, pero que en cada bocado guardan los recuerdos de nuestra historia.